Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones para ti, para tu vida, para tu hogar, tú y los tuyos, reunidos allí como iglesia del Señor. Qué bueno es esta situación de poder usar la tecnología para reunirnos y conectarnos todos como iglesia de una manera virtual, unos con otros y con el Señor que está en cada casa, en cada hogar, en cada lugar donde Él es invocado. Hoy quisiera compartir con el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante, cuando Dios llama a Felipe para llevarle la palabra a un eunuco, a un etíope. La iglesia de Cristo, vos y yo, donde estemos, cualquiera sean las circunstancias y los tiempos, debe tomar la sabia decisión de revisar en forma constante lo que cree, lo que enseña la palabra de Dios por medio de las Escrituras, porque allí está revelado su plan, su propósito, su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy abundan creencias y doctrinas y no todas son de Dios. ¿Cómo evitamos ser seducidos, ser engañados, seguir alguna doctrina que nos aparte del camino de Dios? El ejemplo de Felipe y el eunuco nos puede ayudar, porque allí encontramos cosas interesantes para compartir contigo, para compartir con la iglesia de Dios y también con otros que van a estar escuchando este mensaje, aunque no sean de la iglesia del centro. Ahora, quiero abrirte el corazón, ya que estamos y sé que este video, este mensaje va a llegar a personas que son de otras congregaciones, de otras iglesias. Hay un tiempo hasta aquí que algunas pocas iglesias están haciendo más énfasis, hincapié en los milagros y señales de Dios. Usan esto para atraer a las personas. No creo que esto sea la voluntad de Dios. Y estoy convencido, la Biblia, y he visto, Dios hoy hace milagros. Dios es atemporal, puede hacer cosas extraordinarias ayer, ahora y mañana. No está limitado a una dispensación, a un tiempo. Dios trasciende todos los tiempos y todas las circunstancias. Pero también sé, la misma palabra me anima, porque lo veo en el ejemplo de Jesús. Cuando Él quería sanar a alguien, muchas veces no lo hacía delante de las personas. Buscaba un lugar apartado. Dios no quiere publicidad sobre lo que Él es capaz de hacer, sino lo que hizo en la cruz por vos, por mí, por nosotros, por los que ya conocemos su palabra y especialmente Dios quiere hacer cosas por aquellos que aún no la conocen, llevarlos a su presencia. Ahora, interesante esto, ¿por qué? Porque Dios también quiere hacer cosas en tu vida. Como lo hizo en Felipe, lo puede hacer también a través de tu vida. ¿Quién era Felipe? Vimos algo el domingo pasado. Era un varón de Dios que fue convocado por la iglesia, junto a otros 6 que aceptó ser parte del plan de Dios. Fue uno de los 7 servidores escogidos en el libro de los Hechos, capítulo 6. En Hechos 21:8 nos dice algo más de él. Dice que era de Cesarea, que era llamado el evangelista, que tenía 4 hijas, las cuales eran profetisas, y también allí se le define como uno de los 7. 3, fue uno que cuando la iglesia se desparramó, trascendió las barreras étnicas y dejando la anterior circunstancia, los judíos, iban solo los judíos, fueron más allá a hablarle a los gentiles y llegó hasta Samaria, llevando la palabra de Dios. Y Dios, 4, lo usó de gran manera, haciendo cosas extraordinarias y haciendo que aún este mago, Simón, se interesara en Dios y comenzara a seguirlo. Era una persona que cuando Dios lo convocó, también sabía de un paso al costado. ¿Por qué digo esto? Porque en Samaria él estaba en presencia de un tremendo avivamiento. Dios estaba haciendo cosas realmente extraordinarias allí, milagros, señales. Viene el Espíritu Santo a través de Pedro y Juan que imponen la mano. Hasta un mago comienza a seguir y creer en Dios y se bautiza. Realmente era un avivamiento. Y deja este avivamiento, una gran ciudad, para ir al desierto y llevar la palabra solo a una persona. Felipe sabía obedecer a Dios. No se fijaba en las circunstancias, estaba atento a la indicación de Dios. Esto también es posible para ti. Por eso tenemos el manual de Dios, un manual lleno de preciosas enseñanzas e instrucciones, un modelo de vida para aquellos que desean vivir y agradar a Dios. Cuando uno puede vivir y responder a Dios, Él va a seguir hablando, enseñándote, guiándote y va a mostrarte más y más de su amor, de sus propósitos y te va a llevar a otros
para que sucedan cosas extraordinarias. ¿Quién era el etíope? Era un importante funcionario, dice la palabra de Dios, de la reina Candace de Etiopía. Era el encargado del tesoro, algo así como el ministro de Economía de hoy. Era eunuco, dice el texto, verso 27, un término que se usa en dos sentidos. En primer lugar, en el sentido de alguien que era castrado para cuidar un harem, pero también era muy común usar esta expresión, este término, para aquellos que, teniendo un cargo importante, estaban de lleno, totalmente abocados a esta función, a esta posición que estaban ocupando. El verso 27 dice así, la NIV dice que era un alto funcionario, la Nueva Traducción Viviente, que era el tesorero de la reina. Era un prosélito, que significa un seguidor de Dios a través del judaísmo. El hecho de que viniera precisamente de Jerusalén, de adorar, dice el texto en el verso 28, y además leyendo al profeta Isaías, implica que estaba bastante involucrado en las cosas de Dios. Dios ya estaba trabajando en él. Y espero que Dios también te permita a vos encontrar personas como este eunuco, en las cuales Dios se ha adelantado a través del Espíritu Santo y está haciendo cosas como poniendo el deseo, el querer, el interés de saber. Además era alguien que, esto es llamativo, porque a veces suele haber cierta aprensión de tal vez ir a una persona importante, tal vez a ir a alguien que piensa, no le va a interesar, o por su posición, su cargo, su función, no necesita de Dios, o no va a estar interesado en Dios. Esta era una persona importante. Y su cargo o posición no fue un obstáculo para Dios trabajar en su vida. Pero tampoco lo fue para él, porque cuando el Felipe se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco se olvida de su posición, se olvida que es un alto funcionario y simplemente se da cuenta que estaba allí para aprender, que había alguien que le quería enseñar. Y él dice, ¿cómo podré si no hay alguien que me enseñe? Dios te ponga en el camino muchos eunucos, gente que ya Dios ha obrado y está preparada, y vos tenés que estar dispuesto. Ahora, el Espíritu Santo tiene esta libertad y trabaja muy especialmente cuando encuentra personas como Felipe. ¿Qué hace Felipe que tú también puedes hacer? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay algo particular que sucede en el eunuco. Era alguien que, además, no se conformaba con solo saber, quiso entender más. Y este querer entender más lo llevó a una tercera decisión. Decidió bautizarse. Quiso seguir la instrucción que Felipe le había hablado, porque Felipe seguramente le habló que la iglesia estaba integrada por personas que creían, se volvían discípulos del Señor y se bautizaban dando testimonio de que Jesús era alguien importante en su vida, era el Señor de sus vidas. Debemos seguir el ejemplo del eunuco que de entender pasó al hacer, de creer a la acción. Cuando el Espíritu Santo encuentra personas así, hace cosas extraordinarias. También en los Felipes que pasan de la instrucción al hacer. ¿Qué hace Felipe que tú también puedes hacer? Tú y yo, todos, la iglesia por completo. Felipe era un hombre guiado por Dios. Tú también lo puedes ser. La palabra precisamente es el manual de Dios para que no solamente sepas qué hacer, sino que además cómo hacerlo, que puedas hacer su voluntad. Este es el deseo de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, si somos verdaderos seguidores del Señor. 2, su voluntad es un mandato, y el mandato de Dios está para conocerlo y vivirlo, ponerlo en práctica, compartirlo con otros, como yo lo estoy haciendo en este momento contigo, tú también. Dios te dio oportunidades para compartir la semana con otros. 3, Felipe respondió a la instrucción del Espíritu Santo. Dice el versículo 29 que él fue guiado por el Espíritu Santo y obedeció. Se acercó al carro y prestó atención a lo que estaba sucediendo allí. Si tú prestas atención, Dios también puede usar tu vida. 4, no solo se acercó al eunuco, se interesó en él. Mostró interés en lo que le estaba sucediendo, en la inquietud que él tenía. No dijo, vengo acá a predicarte, soy el gran predicador, soy un cristiano. ¿Qué estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Partiendo de la inquietud que mostró el eunuco, le habló del Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? La obra, la persona, el ministerio de Jesús, la salvación de Dios
por medio del Verbo encarnado. Otra cosa que hizo fue darse cuenta que Dios estaba haciendo algo en la vida del eunuco. Entonces comenzó a partir de allí a hablarle de lo que Dios tenía para ese hombre. Tú también puedes hacer lo mismo. A partir de las inquietudes de las personas, comenzar a hablar del plan y el propósito de Dios que tiene para todos y cada uno. Para vos, para mí y para otros que aún no conocen, pero quieren oír a través de ti u de otros la palabra de Dios. Felipe se dio cuenta que en ese carro no solo estaba él y el eunuco, estaba el Espíritu Santo. Él llegó allí por el Espíritu Santo. El eunuco estaba preparado porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en la vida del eunuco. Cuando salgas a realizar los mandatos del Señor, ten en cuenta que Él va adelante, Él va preparando el camino, te dirige a ti y prepara el corazón de otros para que reciban la palabra. Confía en lo que Dios hace, aunque tú no lo veas ni lo entiendas. Solo debes obedecer y ver en qué situación está la persona para que a partir de allí le hables de Dios. Finalmente, el eunuco era una persona que no solo comprendía la palabra recibida, quería ponerla en práctica. ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos con esto de saber y además saber para hacer la voluntad de Dios? Saber lo que Dios quiere y no solamente recibirlo, vivirlo de acuerdo al propósito de Dios. Esto hace la diferencia entre el montón y los eunucos, los Felipe, los Bernabé, los Pablo, que Dios está llamando. Quiera Dios que tú seas uno de ellos. ¿Estás dispuesto esta semana, amado hermano, a revisar cómo anda eso de hacer, conocer y hacer? De conocer y vivir la voluntad de Dios, de saber que Dios te ha llamado para llevarle la palabra a otros. Que Dios cruce a muchos eunucos en tu vida, pero antes encuentre en ti un corazón atento, dispuesto, listo para hacer su voluntad. Que así sea en tu vida, en tu casa, tú y los tuyos. Dios te bendiga. Nos encontramos el miércoles de nuevo con un mensaje breve para seguir conectándonos y no olvidarnos que Dios tiene algo todos los días. Dios te bendiga.